Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bendiciones, Mabel, bienvenida. ¿Cómo están hoy? Hola, profe. ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Qué está? tal? Muy bien, gracias a Dios. Qué Disfrutando del bueno. clima cálido. Bueno, me alegro. ¿En el Chaco o en Asunción? No, Asunción, Asunción. Casi igual de cálido, ¿verdad? Sí, bastante, está bastante fuerte el calor hoy. Pero, Hola, Carlos. Tenemos compa Hola, ¿qué nuevo. tal? qué bueno, bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Sí, estoy tomando dos materias. Qué bueno, qué bueno. Y una de ellas es la mía, así que genial. ¿De dónde sos, Carlos? En realidad de Filadelfia, pero vivo aquí en Mariano Roque 11, estudiando en el IBA. Ah, ok, ok. Viví en Filadelfia hasta el mayo del año pasado. Ah, mira. Sí, Y yo tengo parientes allá también. Mi suegra y mi cuñada viven en Filadelfia. Qué bueno. Entonces, ¿en qué año estás vos, Carlos? estoy en el tercero. Y en mi primer año del IBA, yo no tomé todas las materias, algunas son más. Y por eso entonces Mm. tengo que tomar todavía algunas. Algunas complementarias para poder ponerte al día. Exactamente. Qué bueno. Entonces esperamos que la experiencia con nosotros sea agradable y formativa. Somos poquitos hoy. ¿Qué pasa? El calor nos tiene retrasados. Puede ser. Hoy, Profe, hoy, ¿ustedes ya hicieron algunos grupos o trabajo grupal? Porque la vez pasada yo no estuve. no, en nuestra materia eh, somos un solo grupo, incluyendo al profesor. Todos aprendemos juntos. Ok, perfecto. ¿Sí? Hay algunas lecturas. La profe Ada me dijo que ya tenían acceso a la plataforma. ¿Eso es cierto? ¿Ya tienen? Bien, ahí hay Sí, algunas ya. lecturas. La más importante para la materia es la primera lectura, ¿sí? Eh, el panorama general de la psicología evolutiva, todas las etapas. Eh, como les dije en clases anteriores, bueno, Carlos, eh, podrás después seguir las grabaciones, los videos, pero como había dicho en clases anteriores, aunque académicamente yo lo tomo muy con pinzas, a, a fines didácticos voy a seguir el esquema evolutivo de Jean Piaget, que es el más aceptado en la materia, ¿no? Eh, Inclusive los más críticos de Piaget, que eran los psicólogos educacionales cuando existía la Unión Soviética, como Lev Vygotsky y Iván Leontiev, fueron los más contemporáneos, los más contrarios a algunos postulados de Piaget. Incluso ellos se plegaron a más o menos estas etapas eh, de la evolución, del crecimiento psíquico y físico de, del ser humano, especialmente en las primeras etapas, ¿sí? Eh, Ser bebé y la primera infancia. Entonces, por ser el esquema más aceptado y más divulgado como esquema teórico,
Nosotros también lo vamos a usar como mapa, pero solo como mapa, no como territorio. Nuestro territorio será un poquito diferente. ¿Y hoy? ¿Qué tal, César? Bendiciones. Hola. Amén. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Buenas, profe. buenas. ¿Qué tal? Ahora ya me uní. Genial. Bueno. Entonces, en resumen, repito, no vamos a seguir la teoría de Piaget 100%, pero sí su esquema teórico a fines didácticos. Y hoy vamos a empezar con el primero. Como decía en la clase pasada, ¿no?, que fue hace 15 días, la clase el lunes pasado fue feriado, o nos transfirieron el feriado. En la etapa clásica de la formación de los estudios de psicología evolutiva, y aún hoy, el trasfondo del entendimiento de la evolución psíquica, del crecimiento psíquico, del desarrollo, como lo queramos llamar, la palabra que nos quede más cómoda, siempre ha tenido como paño de fondo el adulto europeo, educado, considerando no desarrollado, subdesarrollado o deficiente a quien no haya llegado a esa etapa. ¿Sí? Y no cualquier adulto europeo, sino el hombre blanco de clase media de la Europa victoriana. Cualquier otro esquema es deficiente para los estudios clásicos de la psicología evolutiva. ¿No? Podemos entrar en 1000 discusiones teóricas, 1000 discusiones de metodología, todo lo que quieran, pero tiene su fundamento, la ciencia positiva y todo lo demás que le dio trasfondo a esto. ¿Correcto o incorrecto? Bueno, incorrecto para mi valoración. Yo ya doy mi valoración desde el principio. Pero sea como fuere que lo tomemos, como mínimo tenemos que considerarlo incompleto. Primero, la época de la evolución tecnológica positiva, ¿no?, hasta la Primera Guerra Mundial, ya pasó. El mundo ya fracasó varias veces y sigue fracasando todavía más. El eurocentrismo, nos guste o no, ha sido desplazado, aunque todavía mantiene, por causa de la literatura y de algunos preconceptos científicos, mantiene cierta centralidad, aún en la propia Europa ya ha sido dejado de lado. El ideal positivo tecnológico también ha sido dejado de lado en los últimos 50 años, aunque la evolución de la tecnología es impresionante. Junto con el descrédito de la tecnología hemos tenido el mayor avance de la tecnología. Pero a los fines de nuestra clase, el modelo tradicional es por lo menos incompleto, en el mejor de los casos, cuando no directamente deficiente. Con todo, tiene algunas aristas que nos sirven. La primera es tomar al ser humano en su historicidad concreta. Nosotros, aunque somos fruto de una especie, de una cultura, de una época, de una situación socioeconómica, los 1001 factores que les queramos poner, también somos Carlos, Mabel, César, Andrés, somos una historia individual y concreta. Y esa historia individual y concreta, aunque comparte humanidad con el resto de los seres humanos, es única e irrepetible. Y los modernos estudios de psicología evolutiva toman esto como un punto, ¿no?, que antes se tomaba como accidental, ahora se toma como un punto central. Hace un par de clases alguien me preguntaba, si alguien es deficiente o infradotado, una palabra antigua horrible, pero que tiene menos capacidades que los otros, ¿cómo le llamo? Y llamale por el nombre. Porque esos parámetros son parámetros que ningún individuo llena por completo.
cada uno se desarrolla y completa de acuerdo a su propia individualidad. Profe, Adelante, Mabel. ¿puede deberse a eso o al avance de, no sé? Pero me dice mi hija que es, ¿cómo se llama? Ahora no me viene. Fonoaudióloga. Ujú. Que los casos de autismo, por ejemplo, han aumentado muchísimo. O sea que muchísimos niños ahora están dentro del espectro del autismo. Y tiene que ver con el avance de la tecnología, de los estudios, o realmente puede ocurrir que hay más. Sinceramente, yo tengo mis dudas con eso. Sí hay una mayor incidencia de diagnósticos, digamos. Eso. Ahora, ¿hay más cáncer que en el pasado? No, ahora tenemos tomografía y tenemos análisis que detectan más cáncer que en el pasado. ¿Tenemos más resfriado que en el pasado? No, ahora tenemos más capacidad de diagnóstico. Lo mismo sucede con el espectro autista. Se ha centrado tanto, en otra materia en el pasado hablábamos de una cosa llamada activación reticular. Nuestro cerebro selecciona información y al centrarse en esa información, ve esa información en todos lados. Si yo quiero buscar autos amarillos, mágicamente en la calle voy a ver tantos autos amarillos como jamás imaginé que existieran. Si quiero buscar mujeres embarazadas, lo mismo. Si quiero buscar tipos con lentes, lo mismo. Entonces, el autismo, hasta donde se sabe, los diferentes rangos de su espectro, es vamos a llamarlo defecto, o efecto, o trastorno, como sea que se quiera poner, neurológico. Por lo tanto, es de base orgánica. No lo puede producir el celular, no lo puede producir el 5G, no lo puede producir la guerra en Ucrania, no lo puede producir nada. Viene ya en la maquinita del cerebro. Lo que sí hay es mayor atención a eso, mayor cantidad de diagnóstico y por lo tanto, cuanto más se diagnostica, más parece haber. Pero estadísticamente, prácticamente lo mismo. Si vamos a los casos de la literatura, podemos encontrar literatura clásica griega que habla de la melancolía, ¿no? La persona que se aislaba y vivía en su propio mundo. Hoy lo llamaríamos autista, antes lo llamaban con otro nombre. ¿No? También depende del foco social. Antes, alguien que era retraído, tímido, introspectivo, probablemente pudiese irse por el lado del arte, por el lado de la ciencia o inclusive por el lado de la religión. Iba a ser un místico, un monje, alguien que oraba. Hoy en día que la sociedad te exige que tenés que ser, vamos a presentarnos en cámara, somos todos influencers, alguien que se aísla es raro y es enfermo, lo cual es una tontería. Yo considero mucho más estúpido el que se anda sacando fotos en todos lados. Pero en fin, entonces no es que haya más casos o que aparezcan más, sino que se diagnostica más. Y tenemos el espectro inventado, por ejemplo, el famoso Asperger. Es un cuento chino de acá a la estratosfera. ¿Por qué? Porque ahora todas las mamás quieren que sus niños sean genios. Y como lo único que hacen es ver tele, entonces son Asperger. Mentira, dale una pelota y una bici y vas a ver cómo enseguida se vuelven niños normales. Le damos nombre científico a la vagancia. Pero no hay mayor incidencia. Eso estadísticamente no es cierto. Dado que todos los trastornos del espectro autista son neurológicos, de sustrato biológico, no puede ser producido por el celular, no puede ser producido por el 5G ni por la vacuna temprana. ¿No? Nada de eso produce autismo.
Bueno, gracias, profe. De nada. Yo tengo niños pequeños, siempre hablo de mis hijos, soy un papá súper orgulloso. Y ya tuve varias discusiones con mis hermanas que tienen hijos más o menos de la misma edad, porque según ellas Peppa Pig produce autismo. Sí, el dibujito animado, la cerdita Peppa, Peppa cerdita, ¿eh? ¿Y de dónde viene eso? En el año 2011, una mamá australiana publicó en Twitter lo siguiente. Mi hija, o mi bebé en realidad puso, es fanático de Peppa y frente a la pantalla parece autista. Claro, queda embobado. Fíjense el comentario. Mi bebé es fanático de Peppa y frente a la pantalla parece autista. Una expresión poética, una expresión nocional. ¿Qué hacen los tontos de Internet? Peppa Pig produce autismo. Hasta inventan nombres de científicos que publicaron eso. Todo balela, todo mentira. ¿Sí? No existen estudios científicos. Ningún dibujo animado produce autismo, por más tonto que nos parezca. ¿Ah? No que, bueno, yo digo que no quedé tonto, pero crecí en la época de los Teletubbies y hablo más o menos normal. Peppa Pig es para premio Nobel. ¿Ah? Entonces, mucho de esas pseudo diagnósticos son más sacados de la internet, ¿sí? De la universidad de Facebook, que de reales estudios laboratoriales o seguimientos. ¿Ah? Entonces, hay que tomarlo muy con pinzas, pero muy con pinzas. Dicho esto, vamos a ver una película que nos deje autistas a nosotros. ¿Puede ser? Recuerden, desconecten sus micrófonos para que no nos pase lo de la otra vez. Por favor. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, hola Mario, Luis, ahora somos un montón, Miguel. ¿De dónde apareció tanta gente que Hola, nunca vi? profe. Hola, profe, Bendiciones. buenas tardes. Ahora sí mi clase tiene gente. Oa, profe. Oa, todo. Hola a Oa, oa, todos, hola oa. a todos. De la Sí, película. cariño, Algo, cariño. Pancita con té, ahora que, ahora habla- vamos a ver la tele. ahora que Abacho, hablamos de, abacho. Abrazo, hablamos, abrazo. Ese es un alumno de esta clase. hablamos de autistas y aparecieron todos los muchachos, profe. Eh, no sé. Aparecieron todos. Bueno, con ayuda de Dios vamos a intentar transmitir esto. Profe, discúlpame, no escucho nada. Yo, Tampoco se escuchó. O sea, no sé si no tiene los audios. Los autistas no escuchan esto. ah, entonces, Sergio, No, realmente no se escucha nada. No sé ni si el profe nos escucha.
Bueno, no tengo idea. Vamos, voy a enviar el enlace entonces. ¿A mí sí me escuchan? Profe, Sí, profe. Sí, Adelante, profe. Luis. bueno, en el caso de la proyección de un video, tu computadora debe servir como una consola. O sea que todo lo que vos quieras mostrarnos a nosotros va a tener que procesar una consola para volver a enviar el sonido. La única manera es, pero se puede hacer de manera virtual eso, pero va a costar muchísimo. Mejor no me da que envíe el enlace. Ahí está el Y ahí- enlace. En teoría, debería hacerlo, porque aquí tengo una mezcladora para enviar por Zoom. En teoría debería hacerlo y en otras circunstancias ya lo hice, pero aquí me falla, no importa. Allí está, este es un pequeño panorama de lo que es la etapa sensoriomotora. ¿De qué habla Piaget cuando habla de la etapa sensoriomotora? Que él pone entre el nacimiento y los 24 meses. Recordemos, siempre son etapas teóricas, no es que el niño cumple 2 años y salta, no. Más o menos se produce allí. ¿Ah? ¿Qué es lo que caracteriza a un bebé de 0 a 2 años? Empieza a gatear, empieza a balbucear, no sé, de repente tiene, se despiertan. Está en una etapa de mucho aprendizaje. Quieren tocar todo. Dependencia. ¿A quién dijo lo de tocar todo? Yo, Mario. profe. Eso ahí. Sí. Mario empezó con una de las cosas. El sentido primordial en esta etapa es el tacto. ¿Sí? Antes de gatear, antes de balbucear, antes de cualquier cosa, el bebé toca. ¿Sí? Con toda su piel. ¿Sí? Todo lo que siente en su piel es su primer contacto con el mundo externo. Aún, yo tampoco le creo mucho porque quién se ha metido en los ojos de un bebé, pero por la forma en que miden las distancias, por el movimiento, por todo, tiene cierta razón de ser. Se dice que hasta los 6, entre 6 y 9 meses, el ojo no está por completo desarrollado y por lo tanto el cerebro aún no tiene la capacidad de medir espacios, de comparar volúmenes, de comparar distancias, cosas que los adultos hacemos instintivamente ya. ¿Ah? Entonces, el primer sentido que desarrolla el bebé es el tacto. Por medio de toquetear todo. ¿Y qué más hace una vez que toquetea el bebé? ¿A dónde lleva? Lleva su boca. Lleva a la boca, muy bien. ¿Eh? El tacto y el gusto, sentidos que cuando crecemos quedan relegados a segundo plano, al lado de la vista y el oído. Para los adultos la vista y el oído son primordiales, pero en las primeras etapas del desarrollo infantil lo son el tacto, el gusto y el olfato. Los sentidos más primitivos, los sentidos más primordiales, los que se alojan en la parte más profunda del cerebro. Ahora bien, por medio del tacto, ¿qué cosas sentimos por medio del tacto? Frío, calor. Porosidad, Temperatura. Así es, la temperatura. ¿Qué más? Presión. Eso.
Y si la presión es mucha, ¿qué se siente? Dolor. Eso. Ahí vamos. ¿Sí? Las primeras nociones, así es, Miguel, ¿sí? Las formas, esto vamos a tratar en una próxima clase, pero ya que se mencionaron, las formas, antes de transformarse en una noción geométrica, son tocadas. Antes de saber qué es un cuadrado, nosotros ya tocamos algo cuadrado, algo con aristas. ¿Sí? Antes de saber qué es una esfera, probablemente ya tocamos una pelota. ¿Sí? Ya la sentimos. Entonces, antes de las abstracciones, tenemos noción de lo concreto. Pero ahí mencionaba Luis algo muy importante para nuestro desarrollo, ¿sí? El dolor. Por medio de las sensaciones de placer y dolor, empezamos a formar nuestras nociones de agradable y desagradable, de seguro e inseguro, ¿no? De cercanía y alejamiento, e inclusive nociones morales como bien y mal. Lo más primitivo de estas nociones se forman a partir de lo que nos resulta agradable o desagradable. ¿Se entiende? ¿O están demasiado silenciosos? Sí, Sí, se profe. entiende. ¿Sí? Para la etapa sensoriomotora, lo que es agradable, seguro, acogedor es bueno, y lo otro es malo. ¿Ah? Hay un dicho con algunas pequeñas variantes, pero muy común en el lugar donde yo nací, que es: el que se quema con leche ve una vaca y llora. En Brasil dicen gato escaldado da agua fría foge, cosas por el estilo. Las experiencias dolorosas, las experiencias chocantes, las experiencias sufrientes, provocan rechazo. ¿Sí? Y lo que a nosotros a veces nos parece una infantilidad, eso. Lo que nos parece una infantilidad, en realidad es un resguardo de la seguridad del bebé. ¿Sí? El bebé, cualquier cosa que le provoca ruidos fuertes, choques térmicos, raspaduras, luego lo va a ver con cautela o inclusive con miedo. ¿No? Y esas nociones se van formando a partir de los sentidos más básicos. El tacto, el gusto, el olfato, ¿no? La vista y el oído aún no tienen preponderancia en esta etapa. Pero también se van desarrollando algunas cosas algunos aspectos que solo en el futuro muy distante van a tener incidencia en la vida humana. No recuerdo bien, sé que fue un alemán bastante tocado del coco, pero un rey prusiano hizo un experimento, fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Tomó bebés huérfanos en una guardería y los puso a todo lujo, con todo lo que el rey podía darles en aquella época. Una guardería, no recuerdo cuántos bebés, pero un cierto número de bebés. La mitad de ellos, además de tener todos los elementos materiales, eran levantados por las enfermeras, abrazados, cuidados, tocados. Mientras que la otra mitad solo recibía alimento y, bueno, la limpieza, pero nada más.
sin tacto, sin cariño, sin cercanía humana. Federico II de Prusia, justamente. Le llamaban el rey sabio o el rey filósofo. Estaba totalmente loco. Lo cierto es que a partir de este experimento, la mitad de niños que fue cuidado, que eran abrazados, tocados, levantados, manoseados, se desarrolló como cualquier otro niño de la época. Mientras que los que no eran tocados, ni hablados, ni cero contacto más allá de lo mecánico, se murieron o desarrollaron gravísimos defectos. La cercanía humana, el abrazo, el tacto, el tocar de la mamá, del papá, de otro ser humano, crea nuestro lazo con el mundo. Y esto es irrepetible, y si no existe es irreparable. Muy importante a tener en cuenta. Hace 2 o 3 días vi un meme que lo quería guardar para ustedes, después se me fue. Un meme, chiste, caricatura, no sé qué era realmente. Pero muy interesante. Un bebé en una cuna, donde los padres le apagan la luz y el bebé dice, ¿por qué me abandonan? En su idea. Y hay toda una escuela de abandono humano como crecimiento de la individualidad y no sé qué más. Nosotros, nos guste o no, somos parte del reino animal. Nos guste o no, pertenecemos al orden de los mamíferos. Y por lo tanto, la cercanía del bebé recién nacido hasta la primera autonomía, que es sentarse. Muy bien, Wilmar, aguante el colecho. No es que el bebé tiene que dormir en el medio ni nada por el estilo, pero es saludable que comparta espacio con los padres. No es saludable que duerma en el medio, porque si son medio bestia como yo, lo van a aplastar y puede ser peligroso para el bebé. Pero ese contacto físico, ¿cómo se le admite? Acá no hay sala de espera, es solo conectarse con... Ya, pero, profe, dice que está esperando, que le da ahí, que tiene que ser admitido en la sala de reuniones. En esta no. Sergio está en colecho. Esta no tiene sala de espera ni nada, todo eso está... Entonces está okay. en otro link. Está en otro. Está en otro link, completamente. En este te puedo asegurar que no. Dale, profe, le aviso. ¿Todos ustedes entraron directamente? Bueno. Sí. No, entonces no es autista, es despistado. Está en otro cielo. ¿Ah? Entonces, esta necesidad del contacto, primero con la mamá, con el papá, con su círculo cercano, va creando el contacto con el mundo. De acuerdo a la calidad de ese contacto y contacto, van a ser las posteriores relaciones con el mundo externo. Se ha comprobado laboratorialmente que los niños y niñas con mayor contacto físico, que han sido más, no mimados, sino realmente contacto físico, de estimular el movimiento, el tacto, el frío, el calor, desarrollan una confianza mayor hacia el mundo. Algunas notas nomás para ilustrar. Ha habido mejores resultados, tanto en salud como en todo, cuando se abandonan ciertos mitos. Por ejemplo, que los niños no deben pasar frío. Es más, los niños tienen una temperatura mayor a la nuestra, mayor corporal. Por lo tanto, aunque se enfrían más rápido y todo por su cuerpito, la sensación de temperatura es la misma. Si yo tengo calor,
el niño tiene calor. Si yo tengo frío, el niño tiene frío. Entonces, el famoso del bebé con frazada hasta acá y con el clima como hoy en Asunción es dañino. Y cosas por el estilo. ¿Qué tal, Sergio? Bendiciones. Bienvenido. Pudiste entrar. Amén. ¿Ah? Entonces, primer punto. Esta etapa del desarrollo sensorio-motor se completa o se incompleta, se logra o no se logra del todo de acuerdo al estímulo que recibe el tacto, el toqueteo físico. Por eso es saludable que sea la mamá la que cambie pañales, de que sea mamá y papá quienes tengan al niño AUP. No significa que no podemos tener ayuda y todo, pero hay niños que crecen con personas extrañas. Inclusive si son de la misma familia. ¿No? No es saludable que pasen más tiempo con otras personas que con los padres, ¿no? para este desarrollo. Y ahora tomando los últimos 2 minutos para la nota pastoral. Muchas veces hemos hablado en mis clases, supongo que en clases de otros profesores también, sobre la defensa de la familia y todo el bla, 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 y siempre les digo, erramos el tiro. Estamos peleando por formas legales, por formas culturales, y no por los vínculos. Nuestra lucha debería ser por los vínculos. Modificar nuestros estilos de vida, nuestros estilos de consumo, nuestros estilos de relación, para que mamás y papás tengan más tiempo de estar con sus hijos. Defender libretas de matrimonio en lugar de vínculos de padres e hijos es un agregarle leña al fuego. Profe, Adelante, Luis. ¿podría graficar eso que está explicando? No estoy comprendiendo bien, o no sé si no Mira, lo entendí bien. nosotros, para el evangélico promedio, lo único que importa es que mamá y papá hayan pasado por el registro civil y que los chicos tengan los 2 apellidos. Y eso es lo único que nos importa. No nos importa si papá tiene que laburar 14 horas y jamás está en casa, no nos importa si mamá se la pasa todo el día fuera de casa y los niños son criados con niñera, no nos importa que la sociedad de consumo nos quite todo el tiempo y que nuestros hijos solo nos vean cuando vamos al shopping. Todo eso no nos importa. Y eso es lo que daña a la familia, no un pedazo de papel. Entonces, muchas veces el evangélico promedio se transforma con su discurso en un factor más del descrédito y de la destrucción de la familia, en vez de un factor de crecimiento y de bendición. No sé si me explique. Nos Sí, quedan profe. 40 segundos, entonces volvemos, nos encontramos en 20 minutitos para el próximo bloque, y ahí vamos a avanzar un poquito en esta cuestión del tacto y el movimiento.